2 de octubre, que ellos creían que Cristo venía en esa fecha y tuvieron un gran chasco porque no ocurrió nada. Pero luego, investigando, descubrieron que realmente lo que había ocurrido es que Daniel estaba hablando del santuario celestial. Hay un santuario en los cielos. Ven conmigo al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 8, página 1014. Dice la palabra del Señor: lo principal de lo que venimos diciendo es, 1014, la página, capítulo 8, verso 1. Y ahora sí, lo tenemos todo, página 1014, capítulo 8, verso 1. ¿Cuántos lo tenemos ya? La mayoría, no, todavía no. ¿Ya lo tenemos? A ver, álcenme las manos, ya lo tenemos. Fantástico, ya estamos. Ok, 8.1 dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. ¿Sabes tú quién es ese verdadero ministro? Jesús. Jesucristo. Ven conmigo al capítulo 9, verso 11, ahí mismo, 9:11 del libro de Hebreos. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más ¿qué? Más perfecto. Por eso en Primera de San Juan, capítulo 2, verso 1, tú vas a descubrir que dice: hijitos míos, estas cosas te he escrito para que tú aprendas a no pecar, vuelvas otra vez a obedecer. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, querido, cuando tú tienes fe en Jesús, comienza tu salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Tú y yo somos salvos por la gracia de el Padre. Y la gracia se manifestó que cuando tú y yo teníamos que pagar el precio de nuestro pecado, y el precio de nuestro pecado era nuestra muerte justa. Es justo que tú y yo muramos porque somos pecadores, pero el inocente Jesús no cometió ningún pecado. Capítulo 4, verso 12, libro de Hebreos, una página atrás. Porque la palabra, 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto a la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Querido, va a haber un día de juicio donde tú y yo tendremos que comparecer ante el trono de Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 14: por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ¿qué cosa? La fe. Lo que tú y yo tenemos que retener es ¿qué? Fe. Por eso algunos de ustedes, el diablo está trabajando bien duro para que no vengan a la conferencia, para que no entiendas esto. Porque él sabe que cuando tú entiendes quién es Jesús, querido, el poder satánico se derritió en ti. Y el poder satánico se te va. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay obra humana que pueda salvarte. No hay cosa que tú puedas hacer para salvarte, excepto una: aceptar la gracia de Dios para tu vida, creyendo en ella y teniendo fe en ella. Cristo lo hizo todo por ti, querido. Y cuando venimos a Cristo, entonces Él hace por ti lo que tú y yo no podemos hacer. Vamos a dejarlo aquí, factor tiempo.
Hay más profecías de tiempo. Por ejemplo, Daniel te habla de 1335 días en el capítulo 12 y 1290 días en el capítulo 12, que no te los voy a explicar ahora, pero son también profecías de tiempo. Mañana tal vez te voy a dar una pincelada sobre los 1260 días. Por ahora te voy a contar una historia para que entiendas el tiempo de mañana. Perdón, lo hice hacia atrás. Así que Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Vino también para librar a los que están en servidumbre. Vino también para socorrer a la descendencia de Abraham, para ayudar a los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Y los hijos de Abraham, queridos, son aquellos que obedecen la voz y guardan la ordenanza de Dios. Dice, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Así que los hijos de Abraham son aquellos que son de fe, obedeciendo ¿a quién? Porque la fe se manifiesta cuando tú obedeces. La fe verdadera se manifiesta en obediencia, queridos. Así que los hijos de Abraham son los hijos de la promesa, son los que son de la fe de Jesús, los que son amigos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, verdaderos israelitas, en sus labios no hay engaño. Estos son los hijos de Dios. Son los que confirman la ley en su vida. Estos son los hijos de la fe verdadera. Ven conmigo rápidamente al libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo número 3, verso 31, página 944, hablando de la fe. ¿Quiénes son los hijos de la fe? Son aquellos que nunca anulan la ley. La ley de Dios está en su corazón, porque lo natural de un hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre Celestial. En el capítulo 3, verso 31, página 944, ¿lo tenemos todo? Página 944, ¿lo tenemos? Página 944, capítulo 3, verso 31, dice la palabra: y entonces anulamos la ley por la fe. Pregunta: entonces anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos que. Así que los hijos de la fe son los que confirman que la ley de Dios. Entienden que el pecado no lo habrían conocido jamás si no hubiera sido por medio de la ley. La ley es como un espejo, como dice el profeta Santiago, donde se refleja el rostro natural del hombre. La ley no te salva, la ley te declara la clase de tu pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 4:15, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué es transgresión? Violación o quebrantamiento de cualquier ley. En este caso estamos hablando de la ley de Dios. Así que los principios de la ley de Dios son ¿qué? Yo te lo enseñé ayer en el Salmo 111, versos 6 y 7, y Salmo 119, versículo 152 nos dice que la ley de Dios es para siempre, es eterna. Así que dice Primera de San Juan, definiendo al pecado, que el pecado es la infracción o la transgresión ¿de qué? De la ley de Dios. ¿Sabes tú que Jesús, el Hijo de Dios, siempre nos guía a la obediencia? Lo hemos estado martillando cada noche. De hecho, Pedro nos dice en su epístola que nosotros fuimos escogidos, elegidos de Dios para obediencia. Aquí está el texto que yo ya te leí y lo leímos juntos. Invalidamos la ley por la fe, porque Cristo murió, quedó invalidada la fe y la ley. En ninguna manera, dice la palabra de Dios, más bien hemos confirmado la ley de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardaréis ¿qué? Mis mandamientos. Así que la Biblia nos informa que hay alguien que está interesado en cambiar los tiempos y la ley. Cuando tú estás estudiando la profecía, tú vas a descubrir que el profeta dedica tiempo para describirte a ese enemigo. Ese enemigo se manifiesta entre los hombres.
Él iba a intentar cambiar los tiempos y la ley de Dios, según Daniel 7:25. Dice la palabra del Señor que el libro de Daniel fue entregado a Daniel con un propósito: que tú y yo sepamos cómo será la venida de Jesús, para enseñarnos a vivir el tiempo del fin, para saber el estilo de vida que deben de vivir los hijos y las hijas de Dios en el tiempo del fin. La primera profecía que está en el libro de Daniel es la profecía de un rey pagano. Cualquier persona que recibe visión o sueño de Dios llega a ser un profeta de Dios. Y sabes tú que esta profecía, la de la imagen, la estatua, no la recibe Daniel primero. ¿La recibió quién? Nabucodonosor. Él se acostó a dormir y dice la Biblia que estaba pensando qué iba a ocurrir en el tiempo del fin, qué iba a suceder. Y pensando en esto, entonces Dios se lo revela. Porque si tú buscas a Dios con todo el corazón, Dios te va a guiar, créemelo. Dios es un ser vivo, real, que te ama, que te quiere y te va a guiar, te va a dar luz. Así que en el capítulo 7, Daniel ahora sí recibe la misión. Ya para eso Daniel tenía como 80 años. Y es el resto de la historia que había comenzado en el capítulo 2. Porque la estatua era cabeza de oro, pechos de plata con sus brazos de plata, el vientre era de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies en parte de hierro y barro. Todo eso dice la Biblia, se le informó a Daniel, son reinos. Son reinos. Pero en el capítulo 7 aparecen en forma de bestias. Una bestia alada que tenía 2 alas de águila y un león. Había un tigre con 4 alas, había un oso con 3 costillas entre los dientes, había una bestia terrible y espantosa. Primero salió el león del mar, el segundo fue el oso en salir del mar, el tercero fue el leopardo en salir del mar, y el cuarto fue una bestia espantosa con 10 cuernos. Y estos 4 también simbolizaban los mismos reinos en forma paralela a la otra estatua que había visto el rey Nabucodonosor, que después Dios se lo reveló a Daniel. La cabeza era Babilonia y el león también simbolizaba el mismo imperio. Después de eso vendría un segundo poder. Se le informa a Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro. En el segundo poderío que vino después de los babilonios fue los medos y los persas. Ven conmigo, vamos a agarrar un poquito de sabiduría de la palabra de Dios para que tú vayas captando y mires que esto tiene ciencia. Ven conmigo a Daniel capítulo número 2, en la página 738, versículo 2, capítulo 2, verso 38, página 738. Y donde quiera que habitan los hombres, hablando al rey Nabucodonosor, Daniel hablando a Nabucodonosor, capítulo número 2, verso 38. Las bestias del campo, estoy en el 238, página 738, ¿lo tenemos todos? ¿Sí? Ok. Donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Y se le dice a Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro. Así que Babilonia es la cabeza de oro. Pero también se le informa en el verso 39: después de ti se levantará otro reino. ¿Y quién fue el siguiente reino que vino después de Babilonia? En el capítulo 5 se nos narra la caída de Babilonia. Y Dios revela cuál es el segundo reino. Ven conmigo al capítulo 5, en la página 742, verso 28. Dios informa: Perez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Pero después de los medos y los persas venía un tercer reino. ¿Y quién era el tercer reino? También Dios lo revela. Ven conmigo al capítulo 8, versículo
número 19, 20 y 21, página 745. Estamos todos todavía en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 19, 20 y 21. Y dijo: voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Aquel carnero que dices con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Y luego agrega: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer. Y cuando tú lees la historia, tú miras que ese macho cabrío y ese carnero lucharon entre sí, y al final Grecia conquistó, y la historia lo confirma tal como Dios lo dijo. Por eso algunos dicen: no puede ser que el libro de Daniel, ¿sabes tú que Isaac Newton, cuando leyó el libro de Daniel, dijo: cualquiera que lee el libro de Daniel y no confirma que Dios existe es porque está loco? Porque nadie podría trazar la historia en forma tan perfecta como Dios lo hizo con Daniel. Porque Dios conoce el fin desde el mismo comienzo. Así que después de los medos y los persas vinieron Grecia, que iba a dominar a toda la tierra. Y créeme que los griegos hasta el día de hoy tienen influencia en todas las culturas. Y por fin vino el 4.º imperio. Este es el único imperio que no está identificado, pero tú y yo lo podemos identificar, porque resulta que es en este periodo que la cruz de Cristo se iba a alzar. Te pregunto,